Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Estamos ya cerrando este año y comenzando un año nuevo. Y por eso quería dejarles un mensaje en especial a toda la iglesia que nosotros administramos y que pastoreamos y bueno, que dirigimos de alguna manera, de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado. Todo lo que es la iglesia de acá de la región, digamos, de Buenos Aires, de Córdoba, de Carmelo, Uruguay y por supuesto nuestros amados misioneros allí en Uganda, África. Este mensaje para todos ustedes y también para todos aquellos que puedan verlo en algún momento y bueno, y que sientan que este mensaje también es un mensaje de Dios para ustedes. Vengo pensando en este tiempo, siempre es bueno cada vez que cierra un año hacer un balance. En realidad todos sabemos que Dios no cambia el maná, que Dios es eterno y nosotros ya vivimos en una eternidad, pero bueno, siempre en lo humano y lo terrenal los almanaques nos permiten decir, bueno, se cierra un ciclo, comienza uno nuevo y uno puede reflexionar sobre lo que pasó y bueno, proyectar sobre lo que va a venir. En realidad, bueno, haciendo un balance de lo que ha sido estos 3 o 4 años que hemos iniciado esta tarea de regresar al diseño original que la iglesia primera tuvo, en esto no solamente de dejar los templos, los cultos, sino y pasar a las casas y a las reuniones de comunión y todo lo que venimos hablando y se escucha mucho por muchos lugares, la importancia de que volvamos a ese diseño original donde nos enfoquemos en lo que la primera iglesia se enfocó. Y la primera iglesia se enfocó fundamentalmente en todo lo que tenía que ver con la tarea de la evangelización y luego de discipular a las personas para llevarlas hacia la madurez de Jesucristo. O sea, que sean personas que no solamente sean creyentes en Jesús, sino que sean personas que realmente puedan expresar la vida de Cristo en todo lugar, alcanzando la madurez de Cristo y representándolo por todo lugar en la tierra. Hombres y mujeres dispuestos a vivir justamente y solamente para Cristo y enfocados específicamente en poder compartir de Cristo a otras personas y aquellos que aceptaran el gobierno de Jesucristo y se salvaran y entraran al reino y entraran a la iglesia, ser discipulados por el tiempo que sea necesario para que ellos puedan representar a Cristo en la tierra y ser verdaderamente discípulos de Jesucristo. Básicamente a esto nos estamos dedicando en los últimos años, tanto allí aquí en lo que es la región de Buenos Aires, en lo que es en Córdoba, en Uruguay, que lo hemos iniciado el año pasado, y obviamente en Uganda, África, con nuestros amados misioneros que están allí trabajando. Ahora bien, haciendo un balance, hemos avanzado muchísimo en esta tarea, hemos encontrado una base realmente para todo lo que queremos seguir edificando, pero este no es el fin, este es simplemente el comienzo, esto fue poner los fundamentos, fue poner las bases, para luego avanzar y ver un tiempo donde realmente todos aquellos que somos parte de esta comunidad cristiana, como le hacemos decir, esta comunidad cristiana que le llamamos la misión, porque estamos enfocados en la misión, llega el tiempo donde nosotros ya la base la tenemos y ahora tenemos que empezar a crecer, ahora tenemos que empezar a dar los frutos que el Padre espera. Y obviamente que los frutos que el Padre espera es los mismos frutos que esperaba de la primera iglesia, que el Evangelio sea expandido por toda región y que muchas personas acepten el gobierno de Cristo, sean salvas, entren al reino, sean discipuladas. Y eso es lo que el Señor nos va a demandar a todos a partir de este tiempo, a todos aquellos que vienen caminando juntos con nosotros de hace ya 3 o 4 años. Por eso, estos días Dios me ministraba con una palabra mientras habíamos tomado un tiempo de vacaciones con la familia, ha sido un año de mucho andar, de mucho trajín, y nos tomamos este fin de año de vacaciones, ya hemos regresado, y en medio de las vacaciones, Señor, me traía una palabra para poder compartirles a ustedes y a todos aquellos que, bueno, se sientan bendecidos por esta palabra, y que es la siguiente. Nosotros, voy a tratar de ser lo más resumido posible para que no sea extenso el video y que nos quede realmente claro lo que les quiero decir. Ya con cada grupo lo voy a ir hablando personalmente, pero fundamentalmente nosotros tenemos que entender que para dar los frutos que el Padre espera como iglesia, como cada uno de nosotros miembros de la iglesia y miembros del cuerpo de Cristo, para poder dar esos frutos que el Padre espera, yo creo que tenemos que transicionar de una vez por todas a nuestra forma de relacionarnos con Dios basada en el antiguo pacto y pasar a la forma en la que Dios nos espera en este nuevo pacto iniciado por Jesucristo. El antiguo pacto ya pasó, el antiguo pacto tenía una forma de culto, una forma de relacionarnos con Dios, una forma de dar frutos delante de Dios, y ahora en el nuevo pacto la forma de culto cambió, todo lo que Dios espera a nosotros es diferente. Y por eso es que es muy importante entender. En el antiguo pacto,
cuando nosotros vemos que de repente Dios pide que se haga un tabernáculo, para en ese tabernáculo era la forma en la que el pueblo se acercaba a él a rendirle culto y obviamente a pedir expiación de pecados y demás. No voy a entrar en esos detalles, esto no es un estudio bíblico, sino simplemente es ponerlo como base para lo que quiero decir. Lo importante es que ellos allí tenían luego ese tabernáculo, transiciona y termina siendo un templo que Dios dijo cómo debía ser, las dimensiones las que tenía que tener, de qué forma edificado, bueno, los materiales y demás. Pero resumiendo, Israel se encuentra con ¿qué? Se encuentra con un templo, se encuentra con un sacerdocio y se encuentra con los levitas. O sea, un templo donde ofrecer sacrificio, donde rendir culto a Dios, un sacerdocio que llevaba adelante la administración de todo ese culto y los levitas que eran los servidores del templo. Eso era el antiguo pacto. Ahora, cuando Jesucristo viene, Él inicia un nuevo pacto y en la forma que nosotros tenemos que ver ahora lo que deberíamos hacer con Dios o lo que deberíamos entender para dar los frutos que el Padre espera, es poder enfocarnos principalmente en la charla que Jesús tiene con la samaritana. Jesús se encuentra con la samaritana y después, bueno, de exhortarla o de hacerle ver que ella estaba en pecado y todo lo que nosotros ya sabemos de la charla que tiene con la samaritana de repente lo primero que hace es decirle, tú realmente debes ser profeta. Y entonces le pregunta, nuestros antepasados adoraron en aquel monte y ustedes adoran en Jerusalén. ¿Dónde realmente debemos adorar? O sea, los samaritanos también tenían su templo, también tenían todo su sistema religioso, toda la adoración a Dios lo hacían a través de ese templo, como también israelitas, los judíos también lo hacían en su templo. O sea, tenemos dos templos, tenemos sacerdocio, tenemos gente sirviendo, tenemos el edificio. Y ahora esta mujer dice, yo estoy un poco confundida porque, bueno, tengo aquel templo, tengo este templo, ¿a dónde debería adorar? ¿Qué es lo que yo debería hacer? Y entonces Jesús, es como si hoy tú le dijeras, bueno, no sé, mirá, ¿en qué templo debo adorar? ¿Debo adorar en el templo católico? ¿Debo adorar en el templo evangélico? Dentro de lo evangélico, ¿en qué denominación o qué re evangélica tengo que estar? No sé, pentecostales, bautistas, hermanos libres. O sea, ¿dónde vos realmente querés que yo exprese adoración y que también exprese servicio? Y Jesús le dice a la samaritana, mirá, tenés que entender que Dios ya canceló ese tiempo. Dios ya no está buscando adoradores que adoren en tu templo o en mi templo. Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, porque ese tiempo ya llegó. Él inicia un nuevo tiempo, donde los adoradores ya no adoran en templos, donde los adoradores ya no tienen que estar debajo de un sacerdocio, ni tampoco influenciados por toda una gente que les sirve. El nuevo pacto nos trae a nosotros una responsabilidad ante lo que Dios pide para sus hijos. Y Jesús lo inicia ahí, y quiero que me presten atención a esto porque voy a trabajar sobre dos palabras en este video, voy a hacerlo lo más corto posible. Uno tiene que ver con concentrar y otro tiene que ver con expandir. Todo lo que pasaba antiguamente, antes de que Cristo llegara a iniciar el nuevo pacto, tenía que ver todo con concentrar. Toda la adoración, todo el sacrificio, todo lo que tenía que ver con la relación con Dios, se hacía en un lugar, se concentraba en un lugar. Se concentraba en un templo, se concentraba en un sacerdocio, se concentraba en un servicio levítico. Todo se concentraba ahí. Cuando llega Jesucristo, rompe con eso y nos hace ahora nosotros protagonistas. Ya nos saca de la cuestión donde yo voy a un lugar a ser espectador o a un lugar donde voy a que otro haga el servicio, el oficio ante Dios, sino que ya nos pone a nosotros ahora como aquellos que servimos, como aquellos que tenemos un sacerdocio y que tenemos que llevar adelante un plan que Dios tiene con la humanidad. Por eso debemos entender, como dice Pedro, que nosotros somos todos sacerdotes. Ya no estamos dependiendo de que un sacerdote nos diga o interceda entre nosotros y Dios. Ya Jesucristo intercede por nosotros y nos pone a nosotros como sacerdotes aquí en la tierra. Pero hay algo muy importante y a esto quiero llegar. Cuando Jesús le dice a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, Hechos capítulo 1, porque dentro de unos días llegará el Espíritu Santo y todos recibirán el Espíritu y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Antes de ya este punto, quiero dejar algo claro también con la samaritana. La samaritana, luego de recibir esta revelación de que Dios ya no esperaba que lo adoremos en templos y que lo adoremos a través de un culto, lo adoremos a través de todo lo que se hacía en esos lugares, concentrando esos lugares, ¿qué fue lo que hizo?
le dijo a esta mujer, o sea, ministró a esta mujer y esta mujer fue a llevar esa noticia a toda una ciudad y toda la ciudad vino a Cristo. No fue ni al templo de los samaritanos ni fue al templo de los judíos, vino a Cristo. Toda esa comunión, toda esa gente que recibió la noticia que la samaritana le estaba dando de que había encontrado el Cristo y un nuevo tipo de adoración, una nueva relación con Dios, toda esa gente vino a Cristo, no fue a ningún templo. Y cuando están ahora Jesús con su discípulo antes de irse, Él le dice, quédense en Jerusalén porque vendrá el Espíritu Santo y cuando Él venga, los llenará de poder para ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. En ningún momento Jesucristo piensa en concentrar. La idea que Jesús tiene para la iglesia es expandir. Es una expansión de su reino, es una expansión de su verdad, es una expansión de su vida. No concentrar, sino expandir. Nosotros tenemos una mentalidad tan tradicional y tan religiosa, tan cuadradita, que todo tiene que pasar por un lugar. Tenemos que concentrar todo en un lugar. O concentramos todo en un templo, o ahora algunos concentran todo en una casa, en una sola casa. Todo se concentra en un lugar. Y Jesús nos dijo que concentremos, Jesús dijo que expandamos. Y fíjense lo que pasa en la palabra, porque esto es así. Esto es lo que ocurrió. Hechos, capítulo 2, si no me equivoco. Fíjense que en un momento dice que todos los que estaban allí, cuando ellos llega el Espíritu Santo y ellos salen a la azotea y empiezan a hablar de las grandezas de Dios, dice capítulo 1, no, capítulo 2, perdón, verso 4, en Hechos estoy, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, en otros idiomas, según el Espíritu le daba que hablasen. Y moraban, o sea, vivían entonces en Jerusalén, de judíos, varones piadosos, y de todas las naciones bajo el cielo. Y dice, y muchos habían venido a adorar allí. Y dice que cuando se escuchó este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos. Dice, porque cada uno les oía hablar en la lengua propia, la lengua materna. O sea, había gente que había venido para la fiesta del Pentecostés, había venido a adorar a Jerusalén, habían venido a celebrar la fiesta del Pentecostés y venían de diferentes lugares. Y fíjense lo que dice. Dice, y ellos estaban atónitos y maravillados y decían, miren, estos no son los galileos los que nos están hablando, esta gente que no tiene educación, ¿cómo puede saber nuestros idiomas? Y de repente dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar dice, cada uno en la lengua en la que hemos nacido, la lengua materna? Y aquí, en ese lugar había, dice, pardos, medos, elamitas, y los que hablamos en la Mesopotamia, los que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes también como judíos prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, fíjense que Jesús espera ese momento donde estaban gente que representaban ciudades, representaban regiones, representaban lo que para nosotros hoy son naciones, hasta representaban continentes. Estaban gente de Asia, estaban gente de África. Y cuando llega el Espíritu Santo y estos salen a hablar, dice que todo ello después se están maravillados. Luego de eso viene Pedro da el discurso, la primera predicación. Ellos se arrepienten, se entregan y dice que se bautizaron como 3.000 personas ese día. Pero se bautizaron como 3.000 personas, pero no se quedaron toda la vida ahí. Sí, dice que luego se juntaban todos los días en el templo y por las casas, pero ¿por qué en el templo? No entraban al templo. Encontraron un lugar donde concentrarse para seguir escuchando, porque recién habían sido bautizados. Alguna casa también para tener comunión. Pero inmediatamente eso que parecía Dios de vuelta concentrando todo en un lugar, 3.000 personas concentradas en un lugar, ¿qué fue lo que pasó? Esa gente luego volvió a sus lugares, volvió al lugar donde vivía y entonces el Evangelio se expandió. El Evangelio se expandió por todo el lugar. Vino una expansión del Evangelio. Vino una expansión de esta verdad que ellos habían recibido. Por eso que Pablo en muchos lugares llegaba después, se encontraba con que ya había discípulos. ¿Cómo puede ser que había discípulos? ¿Y quién fue a discipularlos? Era esta gente que había sido ya impregnada por el Espíritu Santo, habían recibido la palabra de Dios, se habían aceptado el señorío de Cristo, habían sido bautizados y ahora se fueron a sus lugares. En cambio, aquellos que debían expandir el Evangelio, Pedro, Juan y todos los 12 discípulos, se quedan en Jerusalén.
Y como están tan cómodos en Jerusalén, llega un momento que viene una persecución para que todos sean expandidos por diferentes lugares, para que lleven el Evangelio a otros lugares. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Y esta es la palabra que yo les quiero dejar para este inicio de año. No tenemos que pensar más en la concentración, tenemos que pensar en la expansión. Ya no pasa si me reúno con un montón de gente en un templo a celebrar un culto, o me reúno en una casa con un montón de gente a tener un día de comunión y a tocar la guitarra y a predicarnos entre nosotros. Lo que Dios quiere es que expandamos el Evangelio. Lo que Dios quiere es que te hagas cargo del sacerdocio que recibiste de parte de Dios y que vayas a evangelizar, que evangelices personas, que te vayas a las casas de ellos, que empieces a reunirte con ellos, con su familia, no una casa, 2, 3, 4, 10 casas, 20 casas, y que mientras estás yendo levante gente a tu alrededor para que se haga cargo de mayor cantidad de casas, para que el gobierno de Cristo se expanda por toda región. Jesús nunca pensó en concentrar. Cuando Él envió el Espíritu Santo, no lo envió para concentrar todo en un lugar, lo envió para darnos poder, para expandir el Evangelio en tu lugar, en tu región, en tu país y en otros países, hasta lo último de la tierra. Y la extensión del Evangelio no es yendo a un lugar y inventando algo mal llamado templo, porque ya ni siquiera existen los templos, ni tampoco es ir a una casa y juntar un montón de gente en una casa. Eso es bueno para tener comunión, pero no tiene que ver, nada que ver para lo que Dios nos mandó a hacer. Él envió al Espíritu Santo para que seamos testigos de Él hasta lo último de la tierra. Este año todo lo vamos a empezar dentro, al menos dentro de la comunidad en la que nosotros pastoreamos, sea la de Buenos Aires, la de Córdoba, sea la de Uruguay, incluso los de África, lo vamos a empezar a medir, nos vamos a empezar a medir a nosotros, no por lo que sabemos, no por los niveles de capacidad que tenemos para orar o para lo que sea, nos vamos a empezar a medir por este fruto, el fruto de poder expandir el Evangelio. ¿Cuántas personas estás evangelizando? ¿A cuántas personas estás discipulando? ¿A cuántas casas estás llevando el Evangelio? Vamos a empezar a medirnos por allí, porque tenemos que llegar de una vez por todas a ser productivos para el reino de los cielos. Basta de hablar, basta de decir cosas, basta de opinar, basta de no estar de acuerdo. No, dejemos ya de lado todas las cosas que nos distraen y enfoquémonos en lo que Dios nos mandó a hacer. Dios envió al Espíritu Santo, el Señor envió al Espíritu Santo para que el Evangelio sea esparcido por todo lugar, para que su Evangelio se expanda, esa es la palabra, expandir. Dejar de concentrar y empezar a expandir. Necesitamos expandir y el Evangelio se expande a través de personas como vos, como yo. El Evangelio se expande cuando te levantás y salís de tu comodidad y empezás a darle tiempo a una persona, a 2 personas, 3 personas, 5, a 10 personas para ir a sus casas, para sentarte a su mesa, para escucharlos hablar, para darle un consejo cuando están hablando, para enseñarle el Evangelio tal cual y genuino como Jesucristo lo enseñó y como los apóstoles lo enseñó, y luego seguir un procedimiento de discipulado con esas personas para luego acompañarlos a ellos, a que ellos hagan lo mismo que vos estás haciendo y así poder llevar el Evangelio a otros lugares y multiplicar la cantidad de discípulos que Jesús está esperando que ver aquí en la tierra. Por eso 2024 para nosotros, al menos para la comunidad que nosotros venimos administrando en este tiempo, la palabra que nosotros tenemos es: dejemos de concentrar, empecemos a expandir y nos vamos a medir por los frutos. Dios nos va a empezar a medir por este fruto, el fruto de cuántas personas estás evangelizando, a cuántas personas le estás llevando el Evangelio a su casa, cuántas personas le llegás, entras a su casa, te sentás y le enseñás el Evangelio de Jesucristo para luego discipularlo y hacerlo un discípulo de Jesucristo. Es hora que todos ejerzamos sacerdocio. Es hora que dejemos de pensar en concentrar para pensar en expandir. Es hora que dejemos de pensar en que un sacerdote me ministra para yo ser un sacerdote que ministre. Es tiempo de dejar de pensar en juntar gente para ver qué hacemos todos juntos y la pasamos bien, para empezar a ir a buscar a la gente que se está muriendo sin Cristo, que se está yendo al infierno en medio de una sociedad que es cada vez más perversa, que es cada vez más oscura. Hay que ir a buscarlo porque hay gente que ya está preparada para el Evangelio. Por eso, hermanos, les digo, y con esto termino, la Escritura nos alienta y la Escritura nos dice cuál es la voluntad del Señor para nosotros. La voluntad del Señor para la iglesia inicial, la iglesia que arrancó todo, que es el modelo que tenemos que seguir, fue la expansión, no la concentración. Obvio que nos vamos a juntar, obvio que vamos a tener tiempo de comunión, obvio que vamos a orar juntos y nos vamos a edificar juntos, pero ese no es el primer objetivo. El objetivo es ir a ganar personas para Cristo. El objetivo es llevar tesoros en los cielos, y tesoros en los cielos tiene que ver, y esto voy a predicar dentro de poco,
de llevarle almas al Señor. No solamente Dios quiere que vos entres al cielo como un alma salvada, sino que contigo lleves unos cuantos, lleves a muchos, a los más que puedas llevar a la presencia del Señor. Por eso le dejo esta palabra, espero que sea de bendición para sus vidas y por favor, tomemos esta palabra como algo que realmente tiene que motivarnos todo el año y los próximos años, por supuesto, porque esto es un diseño del Señor, a empezar a medirnos, a dejar de opinar de todas las cosas y empezar a mirarme al espejo y decir, a ver, a cuántas personas yo le llevé la vida de Cristo, a cuántas personas yo las ayudé a entrar al reino, a cuántas personas con cuántas personas yo colaboré para que puedan encontrarse con el Señor y con cuántas de ellas yo los estoy guiando, exhortando, enseñando para que se conviertan en discípulos maduros de Jesucristo. Esa es la tarea que nos espera para este año, para todos. Y acá yo no va a ser si yo sé más o sé menos, vamos a empezar a ver quién realmente da fruto, porque hermanos, se terminó el tiempo de la palabrería, se terminó el tiempo de las opiniones, se terminó el tiempo de a ver quién sabe más, quién sabe menos, se terminó el tiempo de todas estas cuestiones, que el templo sí, que el templo no, que la casa sí, que la casa no, se terminó el tiempo de eso, ya debemos madurar y debemos avanzar hacia lo que Dios quiere. El Señor envió su Espíritu para que la iglesia expanda su gobierno y su reino por toda la tierra. Nosotros queremos ser parte de esa iglesia, que se enfoque específicamente en eso y espero que todas las personas que están en este tiempo bajo nuestro pastorado, bajo la administración de esta comunidad llamada La Misión, tengan en cuenta esto. En esta palabra vamos a trabajar, en esta palabra nos vamos a medir unos con los otros para poder ver si damos a la estatura de lo que Dios nos está pidiendo. Que tengas un excelente 2024 y que el Señor te encuentre yendo a las casas, yendo a las plazas, a donde sea, a encontrarte con personas específicas para dedicarle tu tiempo, para dedicarle tu palabra, la palabra que Dios puso en tu corazón, para dedicarle a ello lo que tiene que ver con todo un proceso de evangelización y discipulado. Vamos a medirnos por esta palabra y espero que Dios te encuentre el 2024 dando frutos de acuerdo a esta palabra. Te bendigo, que tengas paz, que tengas una feliz fin de año y que bueno, y arranquemos el año con todo de acuerdo a lo que Dios nos está hablando. Paz, que sigas bien.